regaños. Se acabaron los, se acabaron los regaños, hermanos. Este, y pues el autor de este último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Malaquías significa mi mensajero. Y este es el nombre del profeta que escribió este libro. Em, la siguiente, hijo. Pues sobre Malaquías la Biblia no nos da mayor información, pues más lo que tenemos en este libro. Él no dio ninguna información sobre sí, pues él solamente enfocó su libro en el mensaje que Dios dio para el pueblo, ¿no? Pero no da ninguna información, este, a título personal, ¿no? Tampoco hace como los otros profetas que generalmente inician diciéndonos bajo el gobierno de qué rey está escribiendo, ¿sí? Como pues hemos visto el patrón de escritura de los profetas. Malaquías no nos dice en qué momento se está escribiendo este libro. Sin embargo, por las situaciones que él comenta, se ha llegado a la conclusión de que este libro de Malaquías más o menos se está escribiendo en, al mismo tiempo que están las situaciones que menciona el que menciona Nehemías. Recuerden ustedes que Nehemías era un copero del rey, era este judío que estaba también en el exilio y retornó a Jerusalén y empieza junto con Esdras y con Zorobabel a tratar de trabajar en la restauración no solamente del templo, sino de las murallas y de la vida espiritual de Jerusalén. Más o menos este libro se escribió cuando volvieron los cautivos de Babilonia, más o menos unos 100 años después del regreso, ¿sí? ¿Cuál era el contexto de lo que vamos a ver en este libro? Pues ellos estuvieron 70 años en la cautividad, tal como lo profetizó el profeta Jeremías. Sin embargo, después se fueron olvidando, como siempre, ¿verdad? Se fueron olvidando de las cosas que Dios había hecho por ellos y empezaron a volver otra vez a las viejas andadas, ¿sí? Ese es el contexto bajo el cual Malaquías está escribiendo. De hecho, el pueblo, después de que regresó a Jerusalén, decae, ¿no? Entonces, viene la exhortación, no solamente del profeta Ageo, no solamente del profeta Zacarías, que empiezan a levantarles el ánimo para que vuelvan a restaurar el templo, ¿no? De los trabajos que habían dejado paralizados, sino que también la vida espiritual del pueblo judío empieza a decaer. Y es aquí cuando el Señor levanta a este profeta. Vamos a la siguiente, hijo, donde dice trasfondo. En el año 538 a.C., el primer grupo de judíos volvió desde Babilonia. Los 70 años de exilio habían pasado. Cuando llegaron a Jerusalén, ellos comenzaron a reedificar el templo. Los samaritanos se opusieron al trabajo y pronto los judíos se desalentaron. Gracias, hermano. Se desalentaron y abandonaron la obra y durante 16 años no se escuchó ni el sonido de un martillo en el templo. Esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Es lo que pasó durante la profecía de Ageo y de Zacarías. Ellos se rindieron. ¿Por qué? Por la oposición, porque los opositores empezaron a mandar cartas a los reyes diciendo, estos judíos otra vez van a levantar su templo y eso quiere decir que van otra vez a adorar al Dios de Israel, ¿sí? Y eso va a hacer que se debilite el imperio persa. Entonces, cuando esto sucede, el rey da la orden de que detengan los trabajos y se detiene la construcción del templo, pero junto con esa suspensión de los trabajos, la gente empieza a trabajar ¿para quién?
para sí mismos. ¿Se acuerdan lo que les decía a Ageo, no? Pues ustedes con sus casas bonitas y la casa de Dios en ruinas, ¿no? Empiezan ellos nada más a procurar para sí mismos, pero no tienen, o sea, se olvidan de la casa de Dios, ¿no? Luego viene Zacarías y otra vez les empieza a decir lo mismo, ¿no? Y finalmente, pues viene Jeremías también a exhortar no solamente al pueblo, sino también a los líderes, porque los líderes también cayeron en pecado. Entonces, cuando el siguiente hijo, cuando Esdras llegó con el grupo que retornó desde Babilonia. Esdras trajo consigo sacerdotes, trajo consigo levitas, leyeron la palabra para tratar de traer un avivamiento y una restauración espiritual al pueblo, pero había varios problemas y esos problemas es que el pueblo pues se habían casado con mujeres extranjeras, no daban para la casa de Dios, vivían en desobediencia. Entonces, por esto, esos profetas, los empiezan a exhortar nuevamente. Nehemías tuvo que irse un tiempo, nuevamente al palacio en Susa, porque recuerden que cuando él se fue a Jerusalén, él pidió permiso, era el copero del rey. Si se acuerdan de la historia, él era el copero del rey y el rey lo ve triste y le dice, Nehemías, ¿qué te pasa? Y él le dice, no, lo que pasa es que allá, mi ciudad, Jerusalén, tiene los muros destruidos y le empieza a contar al rey lo que está pasando y le pide permiso para ir a Jerusalén. El rey le da permiso, pero y Nehemías queda un tiempo gobernando en Jerusalén, pero al cabo de un tiempo Nehemías se tiene que regresar nuevamente a sus labores en el palacio y cuando queda el pueblo sin liderazgo, pues cada quien empieza a hacer lo que quiere, ¿sí? Como en el libro de los jueces, ¿no? ¿Se acuerdan? Que en el libro de los jueces quedaban sin liderazgo y cada quien empezaba a hacer lo que bien le parecía. Lo mismo sucedió cuando murió Moisés. Cuando murió Moisés, dejó a Josué y una vez muerto Josué, el pueblo se desenfrenó, se olvidó del Señor. Entonces tal parece que este pueblo no podía estar sin un liderazgo espiritual que viniera de parte de Dios y los estuviera exhortando porque se descarriaban con facilidad. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo judío. Y entonces el Señor envía a este último profeta llamado Malaquías, porque después de este profeta viene un periodo donde el Señor guarda silencio, ¿sí? El Señor guarda silencio durante 400 años. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando y pues, ¿por qué será que el Señor guardó silencio tanto tiempo, no? El pueblo definitivamente no había aprendido, ¿no? Tantos profetas, tantas exhortaciones y caían repetidamente en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, ¿no? Entonces, los propósitos y temas de este libro, la siguiente, hijo. Muchos judíos volvieron desde Babilonia a Judá, hubo avivamiento bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Esdras murió y más tarde Nehemías fue llamado de nuevo a la ciudad de Susa, en Persia, y al encontrarse sin un gran líder espiritual, los judíos comenzaron a volver a sus viejos caminos. Malaquías les escribió a los sacerdotes y al pueblo por tres razones. Uno, para hacerles un llamado al arrepentimiento antes de que Dios llegara repentinamente para juzgarlos. Dos, para instarlos a salir del pecado de desobediencia, ya que éste bloqueaba el raudal de bendiciones de Dios. El tema de Malaquías es que los judíos deben arrepentirse y obedecer para recibir el favor de Dios. Tercero, para llamarlos a volver al Señor obedeciendo sus palabras del pacto. Los mismos problemas volvieron a caer exactamente en lo mismo. Y lo mismo que les dice Ageo, lo mismo que les dice Zacarías, es lo mismo que les reitera Malaquías, ¿no? Ustedes quieren milagros, quieren bendiciones, pero no obedecen. Ustedes quieren, ustedes quieren ver milagros, ver la majestuosidad de Dios, pero quieren vivir sus vidas según
según su voluntad y no según lo que la palabra marca, ¿no? Y otra vez vuelven a los mismos pecados. Este, cuatro cosas especiales acerca del libro de Malaquías. La siguiente. Malaquías usa el método de preguntas y respuestas. Malaquías escribió las preguntas que la gente le hizo cuando él comenzó a profetizar en Jerusalén, y hay por lo menos 23 preguntas en el libro del profeta Malaquías. Contiene la frase Jehová de los ejércitos más de 20 veces y habla de uno que vendría en el espíritu de Elías. Después de Malaquías, la Biblia no registra ningún profeta por 400 años. Entonces Juan vino preparando el camino para Jesús. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Ujú. De hecho, Juan el Bautista fue el último profeta, ¿sí? Juan el Bautista fue el último profeta, pero Juan el Bautista ya fue un profeta del Nuevo Testamento, ¿sí? El bosquejo de cómo se divide el libro de Malaquías, aquí lo tenemos. Son 6 mensajes. El primero es que Dios ha amado a Israel. El segundo es que Israel ha deshonrado a Dios. El tercero es que Judá ha sido infiel de 2 maneras. El cuarto es que el Señor vendrá repentinamente. El quinto es vuelvan al Señor. El sexto mensaje, Israel ha dicho palabras violentas contra Dios. Y el último reitera nuevamente, como la mayoría de los profetas, la venida del Señor. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a Malaquías capítulo 1 y vamos a ver la primera, la primera pregunta. Y fíjense qué pregunta. Dice Malaquías 1:1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Fíjense lo que estaba pasando aquí. El Señor le está diciendo al pueblo, yo los he amado. Y el pueblo le dice al Señor, ¿en qué nos has amado? El pueblo le dice al Señor, ¿en qué nos has amado? Y le está diciendo así porque ellos nada más traen a la mente las cosas negativas que les han pasado. Se están acordando de que duraron 70 años en la cautividad en Babilonia. Se están acordando de cómo lo sacaron de su tierra. Se están acordando de que regresaron y pues no había piedra sobre piedra, no había comida, ellos tuvieron que empezar nuevamente a cultivar la tierra, a construir sus casas. Y entonces el Señor les dice, yo los amo. Y el pueblo les responde, ¿cómo que me amas? ¿No es todo lo que me ha pasado? Y entonces el Señor les tiene que recordar al pueblo de Israel de qué manera Él los ha amado y les empieza a hablar desde Jacob. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que el pueblo de Israel nació a partir de una persona. ¿Sí? ¿De qué persona? De Abraham. Luego, a partir de una familia. ¿De qué familia? La de Jacob. ¿Sí? Los 12 hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel, fueron los que constituyeron esta nación, este pueblo que Dios escogió. ¿Sí? Entonces, este, el Señor les empieza a recordar, pues acuérdate que yo a Jacob escogí y a Esaú, que era el hermano gemelo, que ambos eran hijos de ¿quiénes? De Isaac y de Rebeca, ¿sí? Rebeca tuvo gemelos, Jacob y Esaú, y de esos gemelitos, recordemos que Esaú pues no hacía lo bueno delante del Señor, al contrario, le gustaban las mujeres de otras tribus, ¿sí? Vendió su primogenitura, ¿sí? Entonces el Señor les dice, y finalmente, ¿no?
Isaac le da la bendición a Jacob en lugar de dársela a Esaú, que era el hijo mayor. Entonces el Señor le dice, amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. Y nosotros necesitamos entender esto, no es este aborrecer este de Dios a Esaú, no es un aborrecer de que Dios no lo amara, porque Dios ama toda su creación, ¿sí? Este aborrecer en el original lo que quiere decir es que, pues, por haber hecho Esaú lo malo delante del Señor, por eso fue rechazado, por eso no fue el linaje ni la descendencia de Esaú la que el Señor escogió, sino la de Jacob. Entonces dice el cuarto, cuando Edom, o sea, los descendientes de Esaú, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, o sea, los descendientes de Esaú, y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Sí? Entonces el Señor escogió a Jacob, el Señor escogió a Israel, ¿sí? Que son la descendencia de Jacob para siempre, como su pueblo escogido, como su especial tesoro, ¿sí? El Señor los escogió e hizo con ellos un pacto en el monte Sinaí. La siguiente. O sea, aquí les puse una diapositiva de cómo el Señor les había demostrado su amor al pueblo de Israel. Y ese amor se lo demostró desde el momento en que hizo el pacto con Abraham y lo reiteró en Isaac y lo reiteró en Jacob, que fueron los patriarcas. Pero aún así, desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de, de, del pueblo de Israel, el pueblo ha pecado, ¿sí? Desde los mismos hijos de Jacob, el pueblo empezó a pecar. Sin embargo, Dios no los desechó y al día de hoy Dios no los ha desechado. Dios no ha desechado a Israel. A pesar de todas las veces que Israel ha caído, el Señor no los ha desechado como pueblo escogido. Ujú. Entonces, a pesar de todo, Él sigue amando al pueblo de Israel y tanto los ha amado que cada vez que se han equivocado los ha corregido y los ha perdonado, ¿sí? Porque el Señor los envió a la cautividad para corregirlos, ¿sí? Porque dice la Biblia que el Padre a quien ama corrige, pero al que no lo corrige lo tiene por bastardo. Entonces el Señor le empieza a explicar a este pueblo por medio del profeta Malaquías, que él siempre los ha amado desde el principio y les empieza a recordar el pacto que él hizo con Abraham y cómo a pesar de que el pueblo ha sido infiel, Dios lo ha cumplido. Amén. Tanto así que cuando ellos estaban en la cautividad, al cumplirse los 70 años que dijo el profeta Jeremías, el Señor levantó a un rey como Ciro. ¿Para qué? Para que dejaran a ir a su pueblo nuevamente a Jerusalén. Y también utilizó al rey hasta Jerjes. ¿Para qué? Para que Nehemías fuera y reconstruyeran también los muros. El Señor utilizó a los reyes extranjeros para bendecir al pueblo de Israel, porque esa corrección no iba a ser para toda la vida. La corrección tiene un momento, ¿verdad? Que inicia y tiene un momento que acaba, no va a ser corregido siempre, ¿no? La disciplina no es eterna. Ujú. Entonces, el Señor en su gran amor no solamente utilizó los líderes extranjeros, sino que también levantó líderes delante de su pueblo, como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel, para que no solamente restauraran a Israel materialmente, sino también espiritualmente. ¿Sí?
Y aún así, cuando el pueblo pecó y cuando el pueblo se desanimó, el Señor todavía, después de la cautividad, cuando ya retornaron a Jerusalén, en su gran amor sigue enviándoles profetas. ¿Para qué? Para que le hablen a su pueblo, para que le digan el camino por el cual deben andar. Amén. Entonces, aquí hay un cuadrito del segundo mensaje de Malaquías. Israel ha deshonrado a Dios. Y bueno, primero le hacen la pregunta, ¿en qué nos amaste? Y el Señor les responde, "Bendici- bendiciendo a Jacob, bendiciendo a Jacob en vez de Esaú. Este, luego, en el 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El Señor, Dios le está preguntando al pueblo. Esto está en el capítulo 1, versículo 6. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí la primera reprensión es ¿para quién? Para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el Señor ya había establecido la clase de sacrificios que ellos tenían que ofrecer. El cordero no podía tener ningún defecto físico, ¿sí? Sin embargo, en este tiempo empiezan a ofrecer sacrificios que no iban de acuerdo a la ley de Moisés y el Señor los exhorta y les dice, ¿por qué traen a mi casa lo inmundo? ¿Por qué traen a mi casa lo cojo? ¿Por qué traen? Pero era porque el mismo pueblo ya pensaba y decía, pues no vale la pena servir al Señor. El mismo pueblo ya se había mentalizado tanto a que les iba a sobrevenir el mal, pero pues el mal les sobrevenía por sus mismos pecados, estamos de acuerdo. Que decían, pues Dios no nos ama, ¿para qué le vamos a llevar sacrificios, no? Es como que si hoy día a una persona no se le fuera mal en el trabajo, le fuera mal en su familia, en su matrimonio, ¿no? Y dijera, pues yo para qué voy a servir, yo para qué voy a estar ahí en la iglesia, ¿para qué? Si de todas maneras me va mal, ¿sí? Esa era la mentalidad de los sacerdotes. Y entonces el Señor les exhorta y dice, ¿por qué? Bueno, esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Dice, entonces los mismos sacerdotes ya se habían cansado, ya no había ese fervor, ya no había esa santidad, ya no había realmente ese amor para servirle al Señor y llevaban al altar cualquier cosa, cualquier cosa. Lo mismo que dijo el profeta Ageo, ellos pensaban en ellos, ¿no? Lo bonito para mí, lo bueno para mí y lo malo, pues para la casa de Dios, ¿no? Lo malo para la casa de Dios. Y sí, desafortunadamente muchos hoy día, ¿verdad? También tienen esa mentalidad. Lo mejor para mí, pero lo malo para la casa de Dios. O hay personas que dicen, no, yo mis mejores años, yo aquí en mi trabajo, ahorita que tengo fuerzas, cuando me pensione, te serviré, Señor. ¿No han escuchado personas que hablan así? Cuando yo esté grande, cuando ya no tenga hijos que criar, casa que limpiar, ahí te serviré, Dios. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia enseña, ¿no? La Biblia enseña que le demos a Dios lo mejor
Incluso exhorta a los jóvenes y les dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿sí? No cuando ya llegue el día malo en los cuales no tengas en ellos contentamiento. Y exhorta la palabra de Dios a darle nuestros mejores años a Dios, ¿cierto? Lo mejor a Dios en todo sentido, ¿no? Lo mejor a Dios en todo sentido. Sin embargo, no había esta preocupación por la casa de Dios, porque la gente pensaba, bueno, pues es que, pues, ¿por qué le voy a dar lo mejor si yo estoy pasando necesidad, ¿no? ¿O por qué le voy a dar lo mejor, pues si estoy todo lo que nos ha pasado, ¿no? Y no es así, porque al final nosotros tenemos que adorar a Dios por quién es Él, no por lo que nos da o nos deje de dar. Eso no es negociable. La adoración a Dios es por quién es Él, no por lo que nos dé o no nos dé, ¿no? Si el día de mañana Dios no lo quiera, ¿verdad? Nos dan una infortunada noticia, tú tienes una enfermedad o X situación, eso no es motivo para dejar de adorar a Dios, para dejar de venir a su casa. Pero ¿qué es lo que regularmente ocurre cuando nos sucede algo que no entendemos o que no aceptamos? El primero que paga los platos rotos es Dios. Y no vengo porque estoy desanimado. Y no vengo porque estoy triste. Y no vengo porque la estoy pasando mal. Cuando debería ser al revés. En esos momentos, cuando más necesitamos estar fortalecidos en Dios. Pero generalmente el actuar es todo lo contrario, ¿no? Y hay personas que nos han dicho, no, es que no voy porque no voy a la iglesia, porque ¿qué cree? Que es que mi familia sigue igual. Y entonces, les decimos, no, pero es que no es así una varita mágica, ¿no? Que ya tú fuiste un domingo y ya hicieron una oración por ti y ya al día siguiente todo va a ser felicidad. Eso no es así, hermano. Eso es un proceso donde tú tienes que permanecer para ver el fruto, ¿sí? No es así, ¿no? Pero hay personas que piensan así, ¿no? Que no, yo voy a la iglesia, oran por mí y ya al día siguiente yo tengo que ser sano, ¿no? Y entonces como ven que todavía no han sanado, entonces ya no vienen. Y estamos confundidos, porque nuestra adoración a Dios no depende de nuestras circunstancias. Y es lo que el Señor intenta explicarle al pueblo N cantidad de veces, pero no entienden, ¿verdad? Dice el versículo 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ciertamente sí, debemos ofrendar al Señor, pero esa ofrenda tiene que ser una ofrenda limpia, ¿no? Y lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la ofrenda? ¿Qué dice? Cuando vas a llevar tu ofrenda, dice la palabra, y en ese momento te acuerdas. ¿Qué dice la Biblia? Que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, ¿cierto? Ve, reconcíliate primero y después la traes, porque si no, eso Dios no lo va a aceptar. Dios no lo va a aceptar. Entonces el Señor dice, ustedes traen su ofrenda, le dice a los sacerdotes, su oveja, su no sé, lo que sea, ¿no? Tuerto, cojo, manco. Y eso yo no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y yo quiero ofrenda que esté limpia. Y aquí los primeros decepcionados
pues eran los sacerdotes. Y después vamos a ver que el pueblo también. O sea, todo Jerusalén estaba igual. Ajá. Dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Cómo despreciaban el alimento del Señor? En menospreciar su casa, en no querer estar en su presencia. De esa manera menospreciaban al Señor. Y por eso el Señor no quería aceptar sus ofrendas. ¿Sí? Dice, habéis, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Fíjense. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces dice el Señor, maldito aquel que intenta engañar al Señor, ¿verdad? Que teniendo machos en su rebaño, ofrece lo peor para el Señor. Y hasta lo robado. Exacto. Ay, Dios mío. Me lo robé y lo llevo. Ay, Dios mío. ¿Ustedes creen que eso no se ve en la iglesia de hoy? Voy a tomar agua. Sí sucede, ¿eh? Sí sucede. Sí sucede, ¿eh? Este, yo cuando estudié en el seminario hice mi tesis sobre ética en el trabajo. Y precisamente uno de los puntos que tocaba era eso, ¿no? Que a veces ve uno cosas en las iglesias, que son del trabajo de la gente. Ay, ¿no? Entonces, dice uno, o sea, ¿cómo es que eso llegó a esta iglesia, ¿no? O a esa iglesia, si se supone que eso es de esa empresa, ¿no? Y la realidad es que a veces la persona lo ve como algo insignificante, ¿no? Como algo insignificante, pero pues uno no debe tomar lo que no es suyo, pues esos son recursos de su trabajo, ¿no? No son, para traerlo al Señor, porque eso no lo acepta el Señor. Amén. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hermanos, con lo que ofrendamos al Señor, ¿no? Y no faltará, ¿verdad?, el que robe, como el de la película, ¿no? Y gracias, Dios mío, porque ya me robé esto y ya tú me diste el pan de cada día, ¿no? Pero pues resulta que ese pan era robado, ¿no? Y todavía todavía dice que Dios se lo mandó, ¿no? Entonces, así, así de irónico, ¿verdad? Estaba la situación en Israel. Pero bueno, el problema no era solamente con lo que se llevaba a la iglesia, el problema también estaba en la situación, la siguiente, hijo, en la manera en la que el pueblo estaba viviendo. Y el pueblo había sido infiel de varias maneras. Vamos al capítulo 2. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz,
las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. La verdad, hermanos, cada día es más triste eh, la situación en la que muchos líderes caen. Y lo más triste, hermanos, es que esas personas mueven, si la persona que está liderando cae en ese tipo de situaciones, ¿qué le va a enseñar a la iglesia? No, no se puede, no se puede, no se puede, ¿no? Y ahorita vamos a ver, porque aquí, de hecho lo dice, de hecho lo dice el Señor, fíjense. Este, dice, en el versículo 9, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí está hablando sobre la acepción de personas. Eso también se ve, eso también se ve. Yo he conocido muchas iglesias donde los que están en el liderazgo, este, son los que más diezman. Por ejemplo, yo lo he visto con mis ojos y tal parece que los líderes y los servidores tienen tarifa. Yo lo he visto, esa es la iglesia moderna de hoy. Y los que no diezman, pues ni siquiera los ponen a servir. Es más, ni consejería les dan, porque dicen, ¿por qué? Si no está cumpliendo. Yo lo he visto. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 11. Dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Está hablando de la infidelidad y dice que Dios no aceptará ofrenda de aquel hombre que ha sido infiel. ¿Ustedes creen que esta pregunta que les puse aquí, la manera en que tratamos a nuestro esposo o esposa afecta la manera en que Dios valora nuestra adoración? Lo dice el profeta Malaquías, o sea, ¿cómo traemos ofrenda al Señor? Si le has sido infiel a tu esposa, no, eso el Señor no lo va a aceptar. Y lo dice Pedro también. En primera de Pedro dice, varones, tratar a nuestras esposas como al vaso más frágil, ¿sí? Y dice, si ustedes tratan mal a sus esposas, dice, traten bien a sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea, que todo hombre que se dice ser cristiano y trata a su esposa como trapo sucio de cocina, esa oración de ellos no sube ni al techo. Sí influye la manera
como los varones tratan a sus esposas, como las mujeres tratan a sus esposos, para que esas ofrendas o esa adoración sea agradable al Señor. Es que influye todo, influye todo. Por eso es que antes de venir a este lugar, antes de venir a este lugar necesitamos siempre ponernos a cuentas con Dios para poder decir que estamos levantando manos santas. Pero si yo vengo de pelearme con medio mundo, si yo vengo de discutir en mi casa, si yo vengo enojado con mi esposo, con mi esposa, ¿cómo, cómo pretendo que el Señor va a recibir ofrenda de mis labios o adoración de mis labios? ¿Cómo pretendo eso? Si vengo aquí enemistado con medio mundo, son estorbo, son estorbo para nuestras oraciones. O presentamos porque es que la ofrenda no es lo que tú das, ¿sí? La ofrenda no son los 5 pesos, los 20 pesos, los 100 pesos. Eso no es la ofrenda, ¿sí? La ofrenda es el corazón de quien lo da. No es la cantidad, es el corazón. En el Nuevo Testamento hay una historia de una viuda pobre que dio todo lo que tenía. Y el Señor le dice al fariseo, pero si tú tienes un corazón lleno de odio contra tu hermano, lleno de enojo contra tu hermano, podrás traer los miles, pero eso el Señor no lo acepta. ¿Sí está claro? Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba uno descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, infieles, adúlteros. No seáis desleales, dice el Señor. ¿Sí? Entonces sí influye la manera en la que nosotros tenemos nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, en nuestra adoración a Dios. Amén. No nos engañemos, hermanos. Luego viene el siguiente mensaje. El Señor vendrá repentinamente. Dice el 2:17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decir, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Fíjense, dice la palabra que ellos habían cansado a Dios por la manera como se expresaban, porque decían, aquel que no sigue al Señor le va mejor que a mí. ¿Han escuchado personas expresarse de esa manera? Eso al Señor no le agrada. Dios es soberano, Dios decide a quién bendice y a quién no bendice, amados hermanos. Nosotros no podemos tener envidia en nuestro corazón porque yo he aprendido que la envidia es cuestionar a Dios. Si yo tengo envidia porque mi hermano
fue bendecido de cierta manera y yo no he sido bendecido de esa forma, estoy cuestionando a Dios, porque le estoy diciendo a Dios, ¿y por qué a él le diste y por qué a mí no? Eso es la envidia, cuestionar a Dios. Y nosotros no tenemos ningún derecho de cuestionar a Dios. Dios bendice a quien quiere, como quiere, cuando quiere, porque Él es soberano. Y Dios sabrá por qué a Él le dio y por qué a ti no. Dios sabrá. Pero nosotros no somos quien para juzgar al Señor y decirle por qué bendeciste a este, sea hermano o sea incrédulo. Nosotros no somos quien para cuestionar la bendición de Dios sobre otra persona, amén. Y entonces el Señor ya estaba cansado porque ellos decían, no, pues mira, los otros están bien bendecidos y nosotros que somos el pueblo de Dios, míranos cómo estamos, ¿no? Y el Señor estaba cansado, dice la palabra. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces el Señor les está diciendo, pero va a venir aquel a quien ustedes los va a limpiar, ¿sí? Los va a limpiar y los va a santificar para que puedan presentar ofrendas limpias para el Señor. Dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y el Señor una vez más promete el día, el gran día temible del Señor, donde Él va a venir a juzgar. Porque Dios no puede ser burlado y va a llegar ese momento en el que Él va a juzgar y va a juzgar según nuestros corazones. Porque solamente Él sabe lo que hay aquí adentro. Solamente Él sabe lo que hacemos en la intimidad. Solamente Él sabe lo que nosotros pensamos y el motivo de nuestro actuar. Solamente Él lo sabe. Y Él es el que nos va a venir a juzgar. Solamente Él. Nosotros podemos mostrar ante el mundo, como dice la palabra, una apariencia de piedad, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios pone en balanza nuestras vidas. O al revés, ¿no? O al revés. Quizás no parece ser tan justo ni tan santo, pero Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Solamente Dios. Él es el único que puede juzgarnos. Amén. Luego el siguiente mensaje. Vuelvan al Señor. Vuelvan al Señor. Y en este mensaje el Señor habla sobre las finanzas. Habla del diezmo, que es la 10ª parte. ¿Sí? Y como antecedentes, pues en el Antiguo Testamento, Abraham y Jacob diezmaron antes de que existiera la ley. Cuando existió la ley, igual en la ley de Moisés se estableció el diezmo de animales y de cosechas. Y este diezmo era para los sacerdotes, ¿sí? Este,
Y las ofrendas para el sostenimiento de la obra de Dios. Eso es lo que enseña la palabra, ¿sí? Siempre que se recogen ofrendas son para el sostenimiento de la casa del Señor. Siempre que se recogen diezmos es para el sostenimiento de los ministros del Señor. En Ageo y en Malaquías ya había hablado bueno, Ageo ya había hablado, ¿no? Del egoísmo que había en ese entonces, ¿no? De que la gente no quería llevar nada para la casa del Señor, pero que ellos tenían casas lujosas. Ajá. Y así como en el Antiguo Testamento hay principios financieros para nuestra vida, también en el Nuevo Testamento hay principios financieros para nuestra vida. El Nuevo Testamento enseña que nosotros debemos de dar conforme al Señor nos ha bendecido. Enseña que el Señor bendice a quién? Al dador alegre, ¿no? Que demos, pero no por obligación, ni con tristeza, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Yo no voy a dar por obligación, ni tampoco voy a dar con tristeza. Lo que yo vaya a dar, sea para la iglesia o sea para los ministros del Señor, tengo que darlo de corazón y tengo que darlo según Dios me haya bendecido, ¿sí? Ahora dice, el versículo 6 del capítulo 3 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ciertamente esto es una cuestión de conciencia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Y los ministros del Señor hacen una obra para la casa de Dios. Y no todos los ministros del Señor trabajan, por lo menos en nuestro mente con el Señor, y porque no lo hacemos por ninguna ganancia en esta tierra, porque sabemos que nuestra recompensa está en el cielo, ¿no? Sin embargo, como les digo, es cuestión pues de cada quien, ¿no? Es respetable. El siguiente mensaje dice, Israel ha dicho palabras violentas contra Dios. Fíjense, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Fíjense cómo estaba la situación, que la gente decía, ¿para qué le sirves a Dios? O sea, a ese grado ya había llegado el pueblo nuevamente, porque recordemos que todo esto estaba pasando después de que regresan de la cautividad. Después de que regresan de la cautividad, nuevamente están diciendo, ¿para qué le servimos al Señor? O sea, ellos pensaban, eso es inoficioso, eso es infructuoso, o sea, ¿para qué le sirves al Señor si de todas maneras te va mal? Es lo que ellos pensaban. Imagínense, es lo que ellos pensaban, o sea, ¿para qué le sirves al Señor?
Si mira cómo te está yendo. Y entonces, esa manera de ellos pensar, esa manera que ellos tenían, era lo que hacía, ¿verdad? Que el corazón del Señor nuevamente ahí va, ¿verdad? Necesita ser corregido mi pueblo porque no entienden. ¿Cómo van a decir eso? Dice el Señor, ustedes me han violentado con sus palabras. Me han violentado con sus palabras, me han hablado mal, dice el Señor, me han hablado en forma violenta. Dice ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, fíjense, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así pensaban ellos. Decían, pues aquellos que no son judíos, que dicen que no tienen temor, les va mejor. Y el Señor les dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el último mensaje, el día del Señor viene, dice. Al final, ya en esta última porción donde acaba el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor les da la promesa de que va a venir otro profeta que va a preparar el camino para el Señor y que va a ser un profeta como Elías, ¿sí? Ese profeta del cual está hablando es Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a preparar, fue el último profeta, ¿sí? Y vino a preparar el camino para el Señor. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿El sol de justicia quién es? Jesús. Y en sus alas ¿traerá qué? Salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta, ¿quién? Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y este es el último mensaje del Antiguo Testamento, amados hermanos, que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Desafortunadamente, eso lo necesitamos hoy con urgencia, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Los padres, muchos padres hoy, no dan amor a sus hijos, los abandonan, no les importa absolutamente nada. No les prestan cariño a sus hijos, mucho menos los encaminan en el camino del Señor. Y se necesita con urgencia que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. ¿Cómo piensan ustedes que el corazón de un padre se puede volver hacia los hijos? Porque esto es importante.
Les estoy preguntando, ¿cómo piensan ustedes que el corazón de los padres se puede volver hacia los hijos? Bueno, pero este es un mensaje que el Señor le está dando a su pueblo, a su iglesia, pero pueblo que ya conoce de Dios y también tiene malas relaciones con sus hijos. Ahí sí no estamos exentos, ¿no? Hay pueblo que ya conoce de Dios y los padres tienen malas relaciones con sus hijos y hay hijos que ya conocen de Dios y tienen malas relaciones con sus padres. Y lo que decía la hermana Nayansi es muy cierto. Muchos padres dañaron el corazón de sus hijos. Es una realidad, ¿no? O sea, no podemos decir como padres yo no me he equivocado. Todos nos hemos equivocado. El problema es que a veces hay padres que piensan, es que como yo soy el padre, yo no me equivoco, ¿no? Tú me tienes que obedecer a mí, tú me tienes que respetar a mí, pero ¿y de aquí para allá qué? Dice la Biblia, ciertamente, hijos, honren a padre y a madre, pero también dice la palabra, padres, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, hay para ambos lados. O sea, yo por ser padre no quiero decir que voy a abusar de la autoridad sobre mi hijo. Yo por ser padre no quiere decir que voy a maltratar a mi hijo. Yo por ser padre no quiere decir de que voy a decirle palabras que no deben de ser a mi hijo. No, porque precisamente esa es la diferencia de un padre, como decía Tere, que conoce del Señor y un padre que no conoce del Señor. Un padre que conoce del Señor, que tiene al Espíritu Santo en su corazón, tiene que reconocer, mira, hijo, yo me equivoqué, te pido perdón. Y dar el paso para restaurar esa relación, porque muchos padres, cuando no conocíamos del Señor, metimos las de caminar, ¿verdad? Porque no conocíamos del Señor y cometimos muchos errores con nuestros hijos. Pero en Cristo, eso no puede seguir siendo igual. El corazón del padre tiene que volverse al hijo. El corazón del padre tiene que volverse al hijo. No puedo vivir con una mala relación con mi hijo toda la vida. O al revés, ¿no? El hijo no puede vivir con una mala relación con el padre toda la vida. Porque en el Señor dice la palabra que todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Y quizás mi hijo no conoce del Señor o quizás mi padre no conoce del Señor, pero pues eso no es razón para yo pedir perdón. No es motivo para no pedirlo, ¿no? No es motivo para no intentar restaurar una relación. Yo tengo que hacer mi parte y orar mucho para que Dios toque el corazón de otra persona, ¿no? Porque los hijos pueden estar dañados en su corazón contra sus padres por todas las barbaridades que hizo el padre cuando no conocía de Cristo, porque lo lastimó, porque lo abandonó, porque no le proveyó, por muchas cosas. Y es responsabilidad del padre delante de Dios pedirle perdón a sus hijos y tratar de restaurar la relación. Él tiene que hacer lo humanamente posible. Lo que no es humanamente posible le toca a Dios. Pero el padre que conoce del Señor tiene que hacer lo humanamente posible. Igual el hijo. El hijo conoce del Señor, pues tiene que hacer lo humanamente posible. Porque hasta donde nosotros llegamos, ¿verdad? Ya lo demás lo hace el Señor. Pero es importante
Es importante. Las relaciones familiares son importantes. O sea, no podemos hablar del amor del Señor y tener relaciones familiares rotas, ¿no? Y aquí en este libro habla de las relaciones en el matrimonio, de las relaciones con los hijos, de las relaciones con los padres. Desafortunadamente, sí, sí, yo siempre lo he pensado, pues a veces uno los ve y dice, pobrecito, ¿verdad? Pero a veces también pienso, cada quien cosecha lo que siembra, ¿no? ¿Qué sembró ese papá? Como para que pues ningún hijo, ¿qué sembró esa mamá? Entonces ahí es donde viene la ley de la siembra y la cosecha. Necesitamos sembrar bien, necesitamos sembrar bien. Hijos necesitan sembrar bien, ¿no? Porque aquí en México hay un dicho que dice como hijo eres y padre serás, ¿no? Entonces necesitamos sembrar bien, porque lo que sembremos mal, lo vamos a cosechar con nuestros hijos. Lo que nosotros como hijos sembremos mal, lo vamos a cosechar con nuestros propios hijos. Eso es una realidad, ¿no? Todo lo que se siembra, se cosecha. Usted quizás fue rebelde con su mamá, con su papá, y ahora sus hijos son iguales con usted. Pues no pregunte por qué, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Todo lo que siembras, eso mismo vas a cosechar. Con la misma vara que mides, dice la palabra, será medido. Entonces, si usted fue un mal hijo, no espere que sus hijos sean buenos hijos. Así es. Entonces, pues, cada quien tiene que ver, ¿verdad? ¿Qué está sembrando? ¿Y qué está sembrando también en sus hijos? ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿No? Porque bueno, nosotros no le, cuando nosotros le damos algo a nuestros hijos, y ustedes que son papás, yo creo piensan parecido igual que yo. Cuando usted le da algo a su hijo, usted le da algo a su hijo porque lo ama, ¿cierto? Pero usted en el momento en que le da algo a su hijo, que se lo da con todo su corazón y trata de darle siempre lo mejor que esté en sus fuerzas, cuando usted le da eso a sus hijos, usted no está pensando en que, ay, y mi hijo un día me lo va a pagar, ¿no? Ningún papá normal, ¿no? No sé si por ahí habrá algún anormal, ¿no? Pero ningún papá normal le lleva una cuenta al hijo, mira, me gasté esto en pañales, en comida, en universidad. Ningún papá normal lleva esa cuenta, ¿verdad? Y le dice al hijo, mira, me debes todo esto, ¿no? ¿Verdad? Todas las madrugadas que me paré porque tenía fiebre, todas las desmañanadas para hacerte tu lonchera. Ningún mamá o papá en su sano juicio hace eso, ¿verdad? No lo hacemos con esa intención. Sin embargo, si usted siembra bien en sus hijos, si usted siembra bien en sus hijos, lo mínimo que espera es que en su vejez, pues esos hijos vean por usted, ¿no? Que al menos le agarren del brazo y le ayuden a cruzar la calle, ¿no? Es, es, es lo único que uno espera, ¿no? Amados hermanos, eso que nosotros sembremos hoy, al final, ¿verdad? De alguna manera lo vamos a cosechar, así sea en compañía, ¿verdad? Así sea en compañía. Entonces, vale la pena, pues, esforzarse, ¿no? Por tener una armonía en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, ¿no? Porque al final, hermanos, eso va a repercutir, ¿verdad? De alguna manera. Entonces vamos a orar.